La luz azul para la piel, ¿es mala? Está presente en nuestro día a día, pasamos horas y horas expuestos a ella, pero no sabemos sus riesgos para nuestra piel y no es de extrañar que cause dolor de cabeza, sequedad, escozor en los ojos. Te voy a contar más en el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos a todos aquellos que seáis nuevos y nuevas. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita ya que me sigáis en Instagram y en TikTok. ¿Sabes lo que es la luz azul? Pues entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, un 30% de los rayos del sol son luz azul. Esta es la que se emite por dispositivos digitales como lámparas LED, la tele, el móvil, la tablet. Se estima que un tercio de toda la luz visible se considera luz azul. Este porcentaje en principio no supone un riesgo para la salud cutánea, pero la luz azul tiene la capacidad de penetrar más profundamente en la piel en comparación con la luz ultravioleta A y ultravioleta B. De hecho, la luz azul puede penetrar hasta nuestra dermis. El problema podría surgir cuando hay una exposición excesiva a esa luz azul, la cual va a actuar estimulando la formación de radicales libres. Como consecuencia de esto, la piel va a perder firmeza, elasticidad y van a aparecer las primeras arruguitas. Las consecuencias de una prolongada exposición al sol son, por ejemplo, el estrés que provoca la luz azul en las células, que es capaz de perdurar hasta 48 horas después de esa exposición. La falta de descanso también afecta a la piel, produciendo deshidratación y disminución de la síntesis de colágeno, con la consiguiente pérdida de luminosidad y de firmeza. Engaña a nuestro cerebro haciéndole creer que es de día, suprime la síntesis de melatonina, que es la hormona del sueño que se segrega en nuestro organismo cuando oscurece, lo que produce que se provoquen problemas a la hora de conciliar el sueño. Por eso se recomienda que no estemos con el móvil o con la tele o con la tablet horas antes de dormir. En los ojos toda la luz azul visible pasa a través de la córnea y el cristalino y llega a la retina. El hecho de que penetre hasta la retina, pues va a dañar las células sensibles a la luz en la retina, aumentando el riesgo de llegar a tener degeneración macular años más tarde. También genera problemas de hiperpigmentación, porque estas luces pueden producir una sobreproducción de melanina, lo que provoca y favorece la aparición de manchas en tu piel. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos? Ya sabemos todo lo que hace sobre nuestra piel o sobre nuestro organismo, pero hasta ahora no se ha establecido en qué medida la luz visible es dañina en comparación con la luz ultravioleta. Es cierto que sus efectos son menores, pero hay que tener cuidado y es mejor prevenir. En relación con el envejecimiento y las manchas, siempre se debe primar la protección ultravioleta, tanto la B como la A. Pero si además escogemos un protector solar que también nos protege de la luz visible, pues mucho mejor. Los antioxidantes importantes porque nos van a ayudar a minimizar el daño causado por esta radiación. En la rutina diaria de cuidado skincare debe optarse por productos hidratantes con fórmulas ricas en antioxidantes como puede ser la vitamina C o la vitamina E, que son capaces de combatir el estrés oxidativo. Además, ya os he dicho que tenéis que usar protección solar de amplio espectro. Cada vez más fotoprotectores incluyen filtros frente a la luz visible, pero estos no son 100% efectivos. Importante, por esto, aunque usemos un buen fotoprotector, algo de luz visible siempre nos va a contactar con nuestra piel. Para que nos protejan de esta luz deben de tener filtros cuyas partículas sean mucho mayor al tamaño que presentan normalmente, y el problema es que nos dejan la cara blanca con brillo, y a eso normalmente no nos suele gustar y por eso no se opta por este tipo de fotoprotectores. Los protectores solares con color pueden ser en cambio la solución, porque estos protectores combinan pigmentos como la barrera para nuestra piel, pero junto con los otros filtros, y al darnos colorcito pues no se ven tan blancos. Y como sé que me vais a preguntar por algunos, os voy a dejar por aquí por ejemplo de Avène, que es 100% mineral, que tiene estabilidad y eficacia de larga duración, muy resistente al agua, una textura ligera y fluida, hidrata la piel tanto sensible o también la piel intolerante. Os voy a dejar también de Bioderma, el Photoderma R, que es una protección solar muy alta, factor de protección 50, especialmente indicado para piel sensible y reactiva, con tendencia a cuperosis y rosácea. Y por último, de la Roche-Posay, que es Antelios Mineral One, que tiene también color, y si algo tengo que destacar es que cubre muchísimo, camufla a la perfección todas las imperfecciones porque parece realmente un maquillaje de alta cobertura.
tiene un filtro 100% mineral que ofrece una protección de amplio espectro frente a todos los rayos ultravioleta, A, B, infrarrojos y frente a la luz visible y a la luz azul. Bueno, como siempre han sido mis recomendaciones más rápidas. Si quieres alguna recomendación más, te dejo por aquí mis redes sociales para que me escribas cualquier duda, y si te ha gustado el vídeo, manita hacia arriba. Nos vemos el próximo día. Chao.